Buenas tardes. Hoy hablaremos claramente con Antanas Mockus, el candidato verde, un candidato que tuvo un crecimiento muy importante en las encuestas y ahora parece un poco estancado, empatado en el primer lugar con el candidato de la U, Juan Manuel Santos. Antanas Mockus es un candidato que cree que llegó la hora de la legalidad democrática. Profesor Mockus, buenas tardes, hablemos claramente. Buenas tardes, un placer. Pues mire, como su campaña se ha hecho tanto a través de los medios electrónicos y ha crecido tanto esa ola verde a través del Facebook, del chat, pues le voy a leer una cosa que me llegó por el chat ayer que dice: Mockus era ateo pero ya no, admiraba a Chávez pero ya no, extraditaría a Uribe pero ya no, pensaba que Petro defendía la violencia pero ya no, les pagaría a los médicos menos de 1 millón pero ya no, hay gente que iba a votar por él pero ya no. ¿No le parece que de pronto le ha tocado rectificar demasiado estos días, profesor Mockus? Pues ha sido un poco incómodo, pero yo creo mucho en la democracia deliberativa y cuando alguien le da a uno un buen argumento, uno debe ser capaz de cambiar de posición sin volver de eso un drama. Cada cosa de esas tiene su sentido, su explicación, y algunos son rectificaciones, otras cosas son desde el comienzo claras. Entonces, me parece muy interesante, digamos, la calidad de la síntesis que usted me hace. Pues debe ser un ciudadano muy brillante o un experto en elecciones. Lo están circulando. Supongo que tiene que ser alguien quien lo hizo, que sabe lo que hace, claro. Sí, entonces están disparando sobre ese punto. Y bueno, es interesante porque en mi vida, si se mira todo lo que he hecho en la alcaldía, etcétera, lo que se ve es consistencia. Entonces, bueno, están tratando de pegarle al valor principal o uno de los valores principales que representa. Yo no le voy a hablar ni del ateísmo ni de esos temas que ya parecen superados, pero hablemos de los médicos. Usted rectifica en el tema de los médicos. ¿Usted cree que 1 millón de pesos es poco? Sí, creo que en el mercado hay 2 sistemas, se paga por turnos, etcétera, y de casualidad, más que de profundidad, esa cifra es alrededor de 1 millón de pesos. Y obviamente la dignidad del trabajo de la profesión del médico no está en cuestión, y no quise ponerla en cuestión. Venía de una pregunta interesantísima sobre cómo invertiría usted un salario mínimo si eso fuera lo único que ganara. Entonces seguramente desde el salario mínimo vi que el 1 millón de pesos, que no lo propuse yo, lo propuso otro de los candidatos. Lo propuso Juan Manuel Santos, que eso hay que decirlo. Entonces, tomé esa cifra por referencia y dije, bueno, a veces en el Estado, el empleador público le toca ser drástico, hay que manejar escasez. Pero lo bueno de todo esto es que se ha generado una discusión con el gremio médico y vamos a iniciar desde el lunes un trabajo de cómo es la reforma integral de la Ley 100 y qué se puede hacer para mejorar la condición de todos, de los pacientes, de los médicos. Es un esfuerzo de concertación y bueno, bienvenido, algo así como iniciar ya una tarea de gobierno temprano, un poco por haciendo la tarea con un tema grueso. Tengo un médico aquí cerca que se me arrimó antes de la entrevista y me dijo, por favor, pregúntele qué va a hacer con la intermediación. No es que falte plata en la salud, sino que las EPS se quedan con una buena parte de la tajada. ¿Usted se va a meter en eso? ¿Lo ha estudiado bien? ¿Sabe qué va a hacer en ese punto? Sí, uno de los puntos más sensibles es que la aseguradora, la EPS, se las arregla para crear IPS y funciona lo que se llama integrando verticalmente. Que está prohibido. Que está prohibido o está reglamentado hasta el 30%. Y entonces, pues hay que lograr que la ley se obedezca. Ahora, hay algunos empleadores pactan con sus empleados no pagar salud y mantenerse en el CISBEN. Ese es un problema de comportamiento ciudadano. El fenómeno no está medido hasta donde he podido averiguarlo, pero es un fenómeno también de lealtad. O sea, todo el que está en régimen salarial formal, todo el que está en nómina, pues debe pagar, tiene que aportar. El principio de solidaridad es bellísimo. Las familias que están en contributivo sostienen la salud de las familias que están en subsidiado. Si varias de estas se desmontan, dejan de contribuir, pues no alcanza la plata total. Entonces hay que lograr universalidad, hay que lograr solidaridad.